lamentablemente tengo que decir lo que sabemos muchos ya acá en el país. Nuestro país no tiene planes urbanos. Pero se nos viene algo importante y fundamental para el Perú y para el mundo, que es el fenómeno del niño global. Falta muy poco, a solo unos meses, y frente a ello vamos a conversar con Lourdes Yusti. Ella es decana del Colegio de Arquitectos del Perú, para conocer la problemática urbanística del Perú ante el fenómeno del niño global, y nos preocupamos por la gente que vive en las partes altas de nuestro país. Así es. Solamente recordemos lo que pasó, Katiuska, con el tema del ciclón Yaku, cuando la gente terminó pernoctando en las zonas altas. Subió a las partes de cerros a poder dormir, porque el huaico, el lodo, el desborde del río terminó arrasando con todo y muchas personas perdieron sus propiedades y durmieron, pernoctaron en los cerros familias enteras. Arquitecta Yusti, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Arquitecta, cuando mencionamos que en los próximos meses ya viene el niño, pareciera que lo esperamos con ansias y en realidad ojalá que nunca llegase, pese a los pronósticos que nos están dando. ¿Cómo se encuentra en estos momentos urbanísticamente nuestro país? Porque esto no solamente va a golpear a Lima, hay gran parte del territorio nacional que va a sufrir con esos estragos. Mire, lamentablemente tengo que decir lo que sabemos muchos ya acá en el país. Nuestro país no tiene planes urbanos, no tiene una planificación urbana. Mira, ni siquiera el 13% de los distritos del Perú tienen un plan de desarrollo urbano. Dentro de ese plan, de los que tienen planes urbanos, nuestros proyectos no están siendo licitados evaluando la calidad del diseño que se va a ejecutar. Entonces, nosotros vemos cómo se han realizado algunas obras, ¿no? Pistas, y se vuelven a hacer con los mismos errores que anteriormente. Es una pena ver cómo viene el fenómeno del niño, afecta a Ecuador y a nuestra zona norte del país. Y en Ecuador vemos cómo han trabajado los cauces de los ríos, canales, irrigaciones, cómo han realizado las pistas, las vías con canaletas, ¿no? Con desagües para que se vaya el agua de manera que no afecte a los pobladores. ¿Cómo estamos realizándolo nosotros? Se sigue licitando al postor más barato. Y luego son empresas expertas en adendas y paralizaciones de obras. Es una lástima, y desde el Colegio de Arquitectos estamos haciendo una campaña para que se vuelva como antes, como era hace unos años, que cuando se desarrolle un expediente se evalúe la calidad del diseño, cosa que actualmente, sepan todos, que no se está realizando. Las obras se entregan a una empresa que tenga experiencia construyendo, ya sea buena, mala, regular, y que tenga un precio barato. ¿Y qué nos da a cambio? Obras baratas, de pésima calidad, y como bien sabemos, lo barato sale caro. Así es, luego tenemos esta frase, ¿no? No se cayó, se desplomó. Y bien hace Pedro en no solamente pensar en Lima, a veces somos muy centralistas, ¿no? Como están las partes altas, aquí los distritos de la capital. Pero si nos vamos al norte peruano, ha quedado devastado. Estamos lamentablemente muy cerca del fenómeno del niño, y la reconstrucción con cambios que prometió reconstruir la zona afectada del año 2017 no ha acabado todavía, y hay varios lugares que están en cuestionamiento porque los colegios, que debieron ser colegios, son pequeños módulos, y puedo continuar con la selva y puedo continuar con la sierra. Mira, sabes que no hay que descubrir la pólvora. Somos un país latinoamericano y podemos ver a nuestro alrededor. Ecuador, Colombia, ¿cómo lo hacen? Hacen un plan de desarrollo urbano y priorizan proyectos. Hay que hacer este proyecto, y para construirlo hacen convocatorias evaluando el diseño de arquitectura, el diseño del río, etcétera. Y es obligatorio. Y además, estos proyectos que están aprobados en los planes urbanos son prioritarios y obligatorio cumplimiento, y cuando se hace el presupuesto de la República en el Congreso, esos son los proyectos que tienen que ser financiados. Hace poquito, miren, el año 21, en julio, antes de que se vaya Sagasti, se publicó al fin una ley de suelos que se llama la Ley 31313,
Colombia, Chile, Ecuador la tiene hace 30 años. Y esa ley tiene que ser reglamentada. Uno de sus reglamentos es, por ejemplo, para penalidades. Los alcaldes, las autoridades tienen la obligación de ejecutar en sus obras los proyectos que están aprobados en los planes urbanos. Algo tan simple. ¿Qué cosa? Es como que tú construyeras tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Lo que el plano del arquitecto y los ingenieros diseñaron. Y luego vienes y haces lo que se te ocurre y está mal hecho y se cae. Pero en realidad lo que está en la letra no siempre se cumple. Solamente recordemos, arquitecta Yusti, lo que pasa con esta necesidad de empoderar a los gobiernos locales y gobierno regional desde la población con los presupuestos participativos. No todos los proyectos de infraestructura que se aprueban en esos presupuestos participativos se cumplen. Hay muchos que simplemente quedan allí en la asamblea, en la firma del documento, del acta, y al año siguiente se olvidaron porque la autoridad municipal tiene otros planes sobre su cabeza y ni siquiera construye correctamente. Ahí vemos también la deficiencia de los gobiernos locales. Exacto. Es que mira, ¿cómo explicarte? Si tú estuvieras en un colegio, das un examen bien hecho o haces un examen pésimo y no te pasa nada, ¿no es cierto? Es lo mismo. Por eso es que acá lo que le estoy diciendo, que en esta ley que se ha publicado, la ley 31313, hay diferentes reglamentos que se deben publicar. Y en uno de ellos, justamente, se trata de que los alcaldes tienen la obligación de ejecutar los proyectos aprobados en el plan urbano. Y luego viene la otra parte, qué sueldo se les asigna a los funcionarios de las municipalidades y los gobiernos regionales. 1. 2. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que existe una ley, ¿no?, de formación del colegio profesional, arquitectos, ingenieros, del ejercicio profesional, que obliga a las entidades públicas, privadas, a contratar arquitectos colegiados y habilitados, ingenieros colegiados y habilitados? ¿Y sabe lo que hacen los alcaldes? En gran parte, contratan a un bachiller. Y la ley Servir lo permite. Entonces, debemos elegir, o sea, debería ser obligatorio que quien va a ser, por ejemplo, el gerente de desarrollo urbano, el gerente de planificación, las personas que van a ejecutar estos planes, no pueden ser personal de confianza que ni siquiera esté colegiado y habilitado. O que no tenga la experiencia mínima. Fin de situaciones. Claro. Y arquitecta, saliendo de esa parte normativa, que es importante y relevante, claro que sí, pero entrando sobre la parte de preparación que tiene en estos momentos el país, se ha destacado, recuerda usted, que el gobierno de Dina Boluarte se anticipara con muchos meses a una declaratoria de emergencia frente al escenario del Niño. Y nos han dicho, ahora sí estaremos preparados y vamos a hacer intervenciones millonarias de miles de millones de soles. ¿Usted coincide, cree usted en su experiencia, que, por ejemplo, descolmatar los ríos es una labor eficiente para prevenir los huaicos futuros, los desbordes futuros, y que nos está costando miles de millones de soles? Eso es como explicar lo mínimo, indispensable, pero mínimo. Lo que se debería hacer es fortalecer, primero, que los ríos vuelvan a tener su cauce original. No puede ser que un río esté siendo ocupado por viviendas y se quiera estrangular. Hay ríos como el Piura que ni siquiera llegan al mar ahora. Luego también hay que reubicar a las personas que están en esta situación de gran vulnerabilidad, porque apenas suba el margen del río, ¿no?, van a estar llevadas a sus casas y derrumbadas, como vemos en las noticias. Entonces, es algo que no se hace de un momento a otro por más buena voluntad que tenga Dina Boluarte o quien sea. Son trabajos que demoran años. Mira, recién se acaba de aprobar el plan de desarrollo urbano en Piura, de la reconstrucción con cambios. Este mes, me parece, o hace un mes. Y hay una crítica que escuchaba la presidenta Dina Boluarte, que anunciaba la compra de aviones frente al tema internacional. Pero le hacían la pregunta, ¿cuántos puentes Baileys está almacenando y comprando frente a lo que se nos viene con el fenómeno del Niño? Porque en el gobierno de Ollanta Humala Lazo sí hubo esta prevención y se compraron puentes Baileys, que lo utilizó pero Pablo Kuczynski.
Es decir, ya había una prevención de daños para lo que se venía. Este gobierno tiene puentes Baileys cuando empiecen los huaicos y la población quede desconectada porque los puentes se rompieron producto de la fuerza del agua. Bueno, este gobierno tiene muy poco tiempo. Bueno, no quisiera personalizarlo ahorita en la señora Dina, en nuestra presidenta Dina Boluarte u otro funcionario que tiene pocos meses. Estos son problemas y planificación que se tiene que realizar con ciertos, ¿qué te digo? Para hacer una obra en el Estado no es de un momento a otro. Hay que hacer los planes, los proyectos de inversión pública, las licitaciones, los expedientes técnicos, todo eso toma tiempo, toma meses, toma años, hay que ejecutarlo. Entonces, lo que pasa es que siempre estamos improvisando día tras día, mes tras mes, año tras año. Por eso es que es importante que el Perú planifique y sobre esa planificación ejecute, licite, pero tener expedientes técnicos de calidad y quienes estén a cargo sean profesionales competentes, tanto para diseñarlo como para ejecutarlo y supervisarlo. Claro, por ejemplo, estoy leyendo la información proveniente de Ecuador y allí en Ecuador, desde mediados de año, ya vienen preparándose con el tema de los puentes Bailey para la emergencia. Una cosa es el puente de concreto que vas a implementar antes de la ocurrencia con los soportes necesarios que la ingeniería te permite para que venga el huaico y no te lo lleve. Y otra cosa, cuando un puente colapse y necesitas devolverle la conexión vial a la población que queda aislada, porque termina siendo más caro hacer vuelos aéreos, puentes aéreos para evacuar gente que colocar un puente Bailey y que Ecuador ya lo viene haciendo. Sí, por supuesto, y además seguramente, de hecho, Ecuador no se va a ver tan afectado porque ya se ha considerado que cuando los ríos tengan un gran caudal van a irse a canales que ya están diseñados, ¿no? Por supuesto que el gobierno debería tener puentes Bailey y otra serie de medidas para justamente solucionar estos problemas que sabemos que se van a dar. Desbordes, necesitaremos bombas para succionar, liberar de agua las calles. Todas las calles deberían tener canaletas, ¿no es cierto? Zonas de inundación, porque ya se sabe que va a haber un gran caudal y esto va empeorando cada vez más con el cambio climático, que es ya una realidad y nuestras autoridades no lo están tomando con la debida seriedad. Bien, gracias a nuestra invitada Lourdes Yusti, ella es decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Por supuesto que la escuchamos. Quería terminar diciendo que el Colegio de Arquitectos está justamente organizando un Congreso Nacional de Arquitectura en noviembre, del 16 al noviembre en Huancayo, Rehabitar el Territorio Peruano, donde justamente escucharemos las experiencias positivas de Ecuador, Colombia, Italia y otros profesionales de nuestro país. Están todos invitados al Congreso Nacional de Arquitectura del 16 al 19 de noviembre en Huancayo. Gracias a todos. Gracias. Esperamos que las autoridades puedan ir y escuchar a los expertos, que son los que saben.